Hola, saludos de Joman Romero y me gustaría darles la bienvenida a la presentación del tercer tema del curso de terapeuta en psicodescodificación. En este vídeo hablaré acerca de las 5 leyes biológicas y de las 4 capas embrionarias descubiertas por el Dr. Hammer. El Dr. Hammer, como todos sabemos, descubrió 5 leyes biológicas que explican la causa, el desarrollo y la curación natural de las enfermedades con base siempre en principios biológicos universales. De acuerdo a estas leyes biológicas, las llamadas enfermedades no son, como se asume generalmente, el resultado de un mal funcionamiento o malignidades del organismo, sino más bien son programas especiales con sentidos biológicos creados para ayudar a un individuo durante un periodo de estrés emocional y psicológico. Las 5 leyes biológicas revelan que todo en la naturaleza tiene un sentido biológico y que nada está enfermo o es maligno. La ciencia médica está negando el hecho de que nosotros los humanos somos uno con la naturaleza y uno con la creación. La primera ley biológica, el Dr. Hammer le llama la ley de hierro, dice que cada enfermedad se origina a partir de un bioshock que, recuerdo, se trata de un acontecimiento inesperado, dramático, vivido en soledad, es decir, que el individuo no expresa lo que realmente siente en lo más profundo de sí mismo en esos momentos y sin solución aparente e inmediata, por lo menos para la persona que sufre el conflicto. Puede que alguna otra persona sí encuentre la solución, pero la persona impactada por este acontecimiento pues no encuentra solución. Cuando sucede el bioshock, será nuestro sentimiento subjetivo acerca del conflicto y nuestra percepción individual del mismo lo que determina siempre qué parte del cerebro recibirá el shock y, consecuentemente, qué síntomas físicos se manifestarán como resultado del conflicto. Tras el impacto, nuestro inconsciente asocia en fracciones de segundo el evento a un tema de conflicto biológico muy particular, como por ejemplo la pérdida de un territorio, preocupación por el nido ya sabemos que a nivel del ser humano significa el útero, es el primer nido, la primera casa que todos los seres humanos tenemos, también el conflicto de separación de una pareja, o la pérdida de una cría o de un hijo en el ser humano. En síntesis, podemos decir que lo que conocemos como enfermedad ocurre de manera simultánea en los niveles psíquico, cerebral y del órgano o parte del cuerpo afectada. Cuando vivimos un impacto emocional, lo recibe el cerebro inmediatamente y entra en estrés. Por supuesto, el cerebro no puede soportar un estrés demasiado fuerte y en este caso lo que hace es mandar a la parte del cuerpo que está relacionada con el conflicto. La segunda ley biológica, el Dr. Hammer nos dice que toda enfermedad pasa por 2 fases. La primera fase se denomina simpaticotonía, que es la fase en la que el conflicto emocional está activo. Es, por ejemplo, cuando 2 animales están peleando por el territorio, están en situación de estrés. También se le denomina fase fría y, como digo, el trauma está activo, la persona está estresada, suele perder peso y apetito, no suele dormir bien, pueden aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, puede presentar tendencia a tener las manos y los pies fríos también. Después pasamos a la fase segunda, que es también llamada vagotonía, que es cuando el conflicto emocional se está empezando a resolver. A esta fase solamente se puede llegar si se ha producido esa resolución del conflicto emocional. Entonces el estrés comienza a desaparecer en esta fase de la enfermedad, se recupera el apetito, el peso y el descanso.
también la persona se siente invadida por una sensación de quietud y de serenidad. También se puede producir, en la mayoría de los casos, un estado de inflamación generalizada, donde el organismo pone todas sus energías en el proceso de autocuración o autorreparación. Así pueden aparecer síntomas como tumores, fiebre, dolor, cansancio, entre otros, digamos, y que son indicios de estar transitando por el camino de la sanación. Pasamos a la tercera ley biológica, que nos dice que durante el desarrollo embrionario, el feto que está creciendo pasa a una velocidad muy acelerada por todas las etapas de la evolución, desde un organismo unicelular hasta un ser humano completo. Y se sabe en biología que dentro de los 17 primeros días del periodo embrionario se desarrollan 3 hojas embrionarias o capas germinales, a partir de las cuales se originan todos los órganos y tejidos del cuerpo. La hoja embrionaria interna, que se llama endodermo, la hoja embrionaria intermedia, denominada mesodermo, y la hoja embrionaria externa, que se denomina ectodermo. De esta manera, cada una de estas capas está relacionada con un sector de nuestro cerebro y se fueron formando a lo largo de la historia de la evolución del hombre como un programa biológico de supervivencia, dando origen a órganos con capacidades funcionales todas diferentes, para adaptarse y superar las contingencias de la vida, como la facultad para alimentarse, para respirar o para reproducirse. Por lo tanto, la embriología nos ayuda a entender por qué un determinado conflicto se representa en una determinada área del cerebro y afecta a un determinado órgano. Pasamos entonces a la cuarta ley biológica, que se refiere al sistema ontogenético de los microbios en las enfermedades. Esta ley habla del papel de los microbios en la restauración de los tejidos, siendo cirujanos naturales o rellenan huecos donde las células han desaparecido o fagocitan aquellas que sobran. Es decir, que saben exactamente dónde, cuándo y cómo actuar en función de la capa embrionaria. A nivel científico se sabe que los microorganismos han sido el eslabón para que se produjera y conservara la vida. Hay un sentido en la presencia de los millones de microbios que tenemos en el organismo, y para algo fueron puestos por la naturaleza en mucho mayor número que células en el cuerpo humano. Voy a hablar un poco sobre la labor de los microbios, empezando porque la palabra microbio significa micro, pequeño, y bio significa vida. Los microbios, la labor de los microbios es la de reparar, o limpiar o reconstruir. Todos los microbios, los hongos, las microbacterias, las bacterias, los virus, siempre trabajan exclusivamente durante la segunda fase de la enfermedad o vagotonía, como explicamos anteriormente. Cada uno de ellos responde a los requerimientos del cerebro según sea la necesidad de éste para cada tejido. De forma resumida, por ejemplo, las bacterias son limpiadoras del cuerpo y siempre lo hacen en fase de reparación de conflictos de primera y segunda etapa. Y también son reconstructoras de tejido en fase de reparación de tercera y cuarta etapa. Con respecto a los hongos, son agentes limpiadores también, que se alimentan de sustancias muertas. Representan el rol del limpiador o simbólicamente el rol del sepulturero. Con respecto a los virus, siempre permiten modificar algunas informaciones del interior de las células. Son reconstructores y reorganizadores e intervienen siempre en fase de reparación de conflictos ectodérmicos. Pasamos ahora a la quinta ley biológica, denominada la quinta esencia. La quinta ley describe que toda enfermedad es parte de un programa biológico especial creado para asistir a un organismo, tanto
humano como animal, a resolver un conflicto biológico. Esta quinta ley es la llave para comprender la psicodescodificación, ya que nos dice que todo tiene un sentido, hasta la enfermedad, por supuesto, que es llamada programa biológico de supervivencia. Este sentido depende de cada capa embrionaria. Y cada capa embrionaria determina el funcionamiento de cierto grupo de órganos en el cuerpo. Y esto nos va a permitir saber qué tipo de conflicto emocional vive la persona. Las capas embrionarias son 3, aunque digamos que el mesodermo tiene 2 funciones diferentes. Como dijimos anteriormente, se trata del endodermo, el mesodermo que se divide en mesodermo antiguo y mesodermo moderno, y el ectodermo. En general podemos decir que el endodermo, el sentido biológico es la supervivencia. Es la capa interior, como también dije y reseñé anteriormente, y está regido por el tronco cerebral. Gobierna el sistema respiratorio, los alvéolos pulmonares en concreto, el sistema digestivo desde la boca hasta el intestino grueso y también los tubos colectores del riñón. Y por supuesto el sistema reproductor. Como podéis ver, todos los sistemas que están regidos por el endodermo representan a la necesidad de supervivencia en el ser humano. Porque está claro que para vivir todos necesitamos respirar, para ello están los pulmones, beber, que fundamentalmente está relacionado con los riñones, comer, todo el aparato digestivo, y la reproducción, porque se necesita siempre la supervivencia de la especie por encima de todo. Cuando tengamos un problema de supervivencia serán estos órganos, como he dicho, y los aparatos los que tendrán algún síntoma. Y a destacar conflictos, por ejemplo, relacionados con no poder atrapar o escupir el bocado. Esto está relacionado con problemas en la boca, fundamentalmente. Miedo a la muerte. Esto está relacionado específicamente con los alvéolos pulmonares. Conflicto por pérdidas de hijos. Esto siempre va a impactar en la mujer en los ovarios y en el hombre en los testículos. Conflictos con líquidos, por ejemplo, que se verán afectados los riñones. La segunda capa, el mesodermo antiguo, el sentido biológico es el de la protección y está regido por el cerebelo. Está claro que después de tener todas nuestras necesidades básicas cubiertas, necesitamos protegernos. De siempre ha existido la cueva o actualmente la casa, ¿no? Para proteger a los hijos, a la pareja, a nuestros padres o a nosotros mismos. El órgano que se afecta si tenemos un problema relacionado con la protección de pareja o de familia son los senos del pecho. Y puede ser problemas de protección hacia el hijo o sentirse o no protegida por la pareja. Esto es muy importante, sobre todo en la relación también con el cáncer a nivel de los senos en la mujer. Cuando tengo un problema relacionado con la protección hacia mí mismo, los órganos afectados son las meninges, el peritoneo, el pericardio, la pleura, las fascias de órganos y músculos y la piel, en concreto la dermis. Es decir, todos aquellos órganos que sirven para proteger otros órganos a su vez. Los conflictos más habituales puede ser la protección madre-hijo, que como digo afectaría a la mama, el sentirse desprotegido, agredido, ensuciado o mancillado, que esto está relacionado con la piel, porque la piel es el órgano que nos permite separarnos o juntarnos o acercarnos. El mesodermo moderno, el sentido biológico que tiene es el movimiento, la valorización, la comparación. Por supuesto que una vez nuestra supervivencia está cubierta y estamos protegidos, necesitamos salir de la cueva, salir de la casa a buscar alimento. Debemos estar preparados para que no nos ataquen los depredadores y nos permitirá compararnos con otras especies. El sistema osteoarticular es el que nos permite luchar contra el depredador o ser capaz de huir de él si presentimos que hay peligro. Los órganos implicados serán, aparte, como he dicho,
del esqueleto, de la parte osteoarticular, está la sangre y sus componentes, entre ellos la médula ósea, los testículos, el útero, pero sobre todo el músculo del útero, los ovarios, el parénquima renal o las suprarrenales. El conflicto en general siempre es el no sentirse apto, no sentirse capacitado, el no tener valor. Entonces, si no me siento capaz de defenderme o de defender a los míos, de conseguir alimentos o de sobrevivir, se produce pues una verdadera y gran desvalorización. Y la capa última, el ectodermo, que como digo es la capa superior, la más externa. El sentido biológico son las relaciones, el territorio en general. Y está regido por el neocórtex o sustancia gris. Esta capa recubre gran cantidad de órganos, como los canales galactóforos, la vesícula, el recto, tramo bronquial, el corazón, el estómago y una parte del esófago, en concreto la tercera parte inferior, la tiroide también, los ganglios nobles, la retina o el cuello del útero. Esta capa aparece una vez tenemos las funciones básicas cubiertas, es decir, estoy protegido en mi casa, en la cueva, con mi hijo, con mi pareja y me he orientado sobre qué especie no puedo enfrentarme a ella, pero también puedo saber de quién puedo ser amigo o me propongo relacionarme con la gente en general de mi misma especie. La palabra clave fundamentalmente de esta etapa serán las relaciones humanas y involucra también el resto de los órganos, la piel, el cerebro y la vesícula generalmente. Podemos decir que todas las enfermedades, en absoluto todas, pertenecen a uno de estos 4 niveles. Como he dicho, el endodermo, el mesodermo, antiguo, moderno y el ectodermo. Y con el sentido biológico correspondiente de supervivencia, protección, valoración y relación. Como dije anteriormente, si afecta a la boca, pues es supervivencia, si afecta a la dermis es protección, si afecta a los huesos es desvalorización y si afecta a la epidermis es el contacto de separación con algo o con alguien a nivel exterior. Y bueno amigos, hasta aquí he llegado en este vídeo y termino por hoy con esta información tan interesante referente a las 5 leyes biológicas del Dr. Hamel y a las 4 capas embrionarias. Me despido con un saludo muy cordial.